¿Cuál de los dos lobos sobrevivirá? ¿El bueno o el malo?, preguntó el alumno. Aquel al que alimentes, respondió el maestro. Damas y caballeros, bienvenidos a Somos Buscadores. ¿Eres ángel, demonio o ambos? El efecto Lucifer. En 1971 se realizó uno de los estudios psicológicos más controvertidos y perturbadores de los que se tenga constancia: el experimento de la cárcel de Stanford. Fue suspendido a los pocos días de comenzar y dio origen a lo que se conoce como efecto Lucifer. El término fue acuñado por el psicólogo Philip Zimbardo, cuyo trabajo principal era el estudio de la vulnerabilidad de la naturaleza humana hacia la maldad. Dicho de otra manera, cómo ciertas situaciones y dinámicas interactúan, haciendo posible que todo tipo de personas puedan llegar a cometer actos más propios de las bestias que de los seres humanos. He leído sobre muchos experimentos que se han realizado a lo largo de la historia. Es un tema que siempre me ha interesado, principalmente porque lo considero clave para protegerse de manera más efectiva contra las manipulaciones. Algunos de ellos me han resultado muy desagradables, como por ejemplo los que narra Naomi Klein en su excelente La doctrina del shock. Reconozco que esa parte del libro se hizo especialmente dura de leer. El experimento del que hoy hablo ha sido uno de los que mayor impacto me han causado, y también es uno de los que más me han ayudado a comprender ciertas situaciones que se dan con las personas que nos rodean. Philip Zimbardo y algunos colegas se preguntaban si la brutalidad denunciada entre los guardias de las cárceles estadounidenses eran fruto de una personalidad sádica o simplemente era una cuestión situacional, una forma de actuar que se hacía necesaria en un entorno como ese. El psicólogo opinaba que era la situación y no la personalidad la que hacía que actuaran de esa manera. Para demostrar su teoría, convirtió un sótano de la Universidad de Stanford en una prisión. Puertas y ventanas con rejas, paredes desnudas, celdas pequeñas. A continuación solicitó voluntarios para participar en un estudio sobre los efectos psicológicos de la vida en prisión. Las 75 personas que se prestaron al experimento se sometieron a distintas pruebas para comprobar que no tuvieran problemas psicológicos, algún tipo de discapacidad o antecedentes de delincuencia o consumo de drogas. Finalmente se seleccionaron a 24 que cobrarían algunos dólares por su participación. 11 de ellos harían de presos, 11 de guardias y 2 quedarían a la espera por si hiciera falta sustituir a alguno de los primeros. Los papeles fueron asignados de manera totalmente aleatoria. Una vez iniciado, los voluntarios fueron tratados como auténticos criminales. Fueron arrestados en sus propios hogares sin previo aviso y conducidos a comisaría para la correspondiente toma de huellas dactilares y fotografías para las fichas. Después fueron requisadas todas sus pertenencias y llevados con los ojos vendados a las celdas preparadas en el sótano de la universidad. Fueron desnudados y duchados, se vistieron con uniforme y se les asignó un número con el que serían mencionados siempre, en vez de con sus propios nombres, dando comienzo así al proceso de desindividuación, la retirada de su identidad individual para que asumieran la del grupo. Por otro lado, los guardias vestían con idénticos uniformes, gafas de sol para evitar el contacto visual con los reclusos, un silbato alrededor del cuello y una porra. Los voluntarios que hacían el papel de guardias recibieron instrucciones de hacer lo necesario para mantener la ley y el orden en la prisión y ganarse el respeto de los prisioneros. Solo tenían prohibido una cosa: el uso de la violencia física. Philip Zimbardo, por su parte, haría de director de la prisión. Ese mismo día, a las 2 de la mañana, los guardias decidieron despertar con silbatos a los reclusos para completar el primero de los muchos recuentos que más tarde realizarían. Estos recuentos no solo sirvieron para que los presos se familiarizaran con sus números asignados, también sirvieron para que se acostumbrasen al control. Todos parecían haberse tomado muy en serio las reglas de la falsa prisión. Algunos prisioneros se ponían del lado de los guardias cuando alguien desobedecía una orden o no la cumplía de la manera que había sido dada. Al principio, los castigos a los desobedientes eran razonablemente suaves. Se trataba de hacer flexiones. A veces, uno de los guardias ponía su pie sobre la espalda para complicarlo, pero no pasaba de ahí.
En el segundo día los prisioneros se arrancaron sus números y se atrincheraron en las celdas poniendo sus camas contra las puertas. Todos los guardias, incluso los que no estaban en turno de trabajo, acudieron a sofocar la pequeña rebelión. Finalmente fue sofocada y los cabecillas fueron aislados como castigo. A partir de ese momento aumentó el nivel de hostigamiento e intimidación contra los presos. Se aplicaron nuevos castigos. Los que tenían buen comportamiento disfrutaban de comidas especiales. Los rebeldes perdían el derecho a comer. Se rompía así la unión que pudieran tener entre ellos, la solidaridad y empatía, a la vez que aumentaba la dependencia. También se obligaba a limpiar los cuartos de baño con la mano, sin ayuda de paños ni guantes. Los castigos iban acompañados de burlas y humillaciones. Aumentaba el desprecio de los guardias al mismo tiempo que lo hacía la sumisión de los presos. Pero al contrario de lo que se podía esperar, la obediencia aumentó la agresividad de los guardias. No se conformaban, cada vez exigían más. Algunos presos señalaban a otros cuando no cumplían las órdenes. La cada vez mayor dependencia hacía que buscaran el favor de los guardias, traicionando a sus propios compañeros. 2 voluntarios presos no pudieron aguantar y se derrumbaron psicológicamente, por lo que salieron del experimento. Zimbardo invitó a un sacerdote que había sido capellán de una prisión auténtica para que comprobara qué tan realista estaba resultando el estudio. El capellán decidió realizar entrevistas individuales a los voluntarios. Una parte importante de ellos se presentó por su número en lugar de por su nombre. En una de las entrevistas, uno de los presos rompió a llorar de manera histérica. Después de realizarle varias pruebas, fue invitado a abandonar el estudio, pero se negó por miedo a la opinión de los otros presos. Zimbardo habló personalmente con él para recordarle que se trataba de un simple experimento, que no era un preso de verdad y que los guardias eran otros voluntarios más. Esto sirvió para que se calmara, pero quiso continuar. Aunque el estudio estaba pensado en un principio para una duración de 2 semanas, fue cancelado a los 6 días debido a las crisis emocionales de los presos y la excesiva agresividad de los guardias. La psicóloga Cristina Maslach debía realizar entrevistas a los participantes, pero se opuso cuando vio por sí misma lo que estaba pasando allí. De todos los observadores externos, fue la única que cuestionó los métodos empleados. Como después reconocería el propio Zimbardo, eso fue lo que le hizo ver la necesidad de concluir el experimento. Hasta entonces se había metido tanto en su papel de director de la prisión que había olvidado su verdadero papel, el de psicólogo investigador, con el que habría evitado que la situación llegara a esos límites. El ambiente de la falsa prisión fue un factor determinante en el brutal comportamiento de los guardias. Ninguno de ellos había mostrado antes tendencias así. Se podría decir, pues, que lo situacional tiene un peso muy importante en nuestra conducta, que no todo es blanco o negro, sino que es un depende. La desindividuación puede explicar el comportamiento de los participantes, especialmente el de los guardias. Se sumergieron tanto en el grupo que perdieron su sentido de identidad y responsabilidad personal. Pensaron que lo hecho no era culpa suya, sino de las normas del grupo. La indefensión aprendida por su parte, algo de lo que ya he hablado en este mismo canal, provocó esa sumisión de los prisioneros, la idea de que nada de lo que hicieran podría evitar el trato de los guardias si así lo querían los propios guardias, por lo que se rindieron y asumieron. A la mayoría de los participantes les resultó muy difícil creer que se hubieran comportado de la manera que lo habían hecho. Unos no podían creer que fueran capaces de tratar así a otras personas y otros no podían creer haber mostrado ese grado de sumisión y cobardía. Resulta sumamente curioso lo ocurrido en los sótanos de Stanford, teniendo en cuenta que todos allí sabían perfectamente que se trataba de un simple estudio, que nada de eso era real. Fue el poder del grupo el que convirtió una simulación en realidad. Otra explicación del comportamiento de los guardias pudo deberse al refuerzo positivo que recibieron tanto de sus compañeros como de lo bien que se sentían al tener tanto poder. Y al revés con los presos, al refuerzo negativo, que enseñó que siendo sumisos tendrían más posibilidad de evitar experiencias desagradables. Hay que destacar que el estudio no tiene toda la validez necesaria para afirmar categóricamente que todos somos así y no hay nada que podamos hacer. Se realizó exclusivamente con estudiantes varones estadounidenses, por lo que no sabemos si se darían los mismos resultados realizado con mujeres o en otros países. Tal vez aquí la cultura tenga algo que decir. ¿Y sabes lo que yo creo?
que solo el inconsciente puede ser presa del efecto Lucifer. Espero que lo aquí tratado te haya resultado interesante y sea de ayuda en tu búsqueda de la verdad. Un gran abrazo y gracias por tu visita.